Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Pido la Palabra. Estamos de vuelta con este tema pues interesante y pues de vital importancia para la economía de nuestra ciudad, porque particularmente nos afecta a los juarenses el tema de los aranceles que ha impuesto el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump. Mario, una de las principales consecuencias, tú hablabas hace un momentito de los empleos, pues se está materializando ya de manera clara en la pérdida de empleos. ¿Nos pudieras hablar un poquito más de este tema? Sí, bueno, particular? yo considero que la pérdida de empleos, pues quizá la situación de los aranceles fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Ha sido una crisis autoinducida. Creo que el gobierno anterior federal ha tomado decisiones incorrectas y ha inhibido la inversión en el país, inclusive la ha ahuyentado en muchos sentidos. Creo que hemos perdido mucha competitividad en la zona, especialmente en la frontera. El día de hoy tenemos un problema importante que estamos tratando de socializar ahí tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, en el sentido que el hecho de que la frontera tenga un salario mucho más elevado comparado con el resto del país ha permitido que ciertas empresas hayan tomado decisión de moverse hacia el interior por lo más económico que les pudiera, generar un beneficio, ¿no?, a la operación. Entre otras cosas, hace 6, 7 meses tuve la oportunidad de reunirme con unas empresas taiwanesas que querían venir a invertir a la ciudad y ellos argumentaban que querían que se les garantizara seguridad, cosa que pues es medio endeble, ¿va?, poderles garantizar esto. Sabían de las consecuencias o el riesgo, mejor dicho, en las carreteras por las malas condiciones, sobre todo en el centro del país por los asaltos que hay. Argumentaban que necesitaban una cantidad importante de energía, al cual en Juárez, aún y que la generamos, no podemos entregarla por el rezago de la infraestructura de transmisión, distribución y transformación. Hablaban de una deficiente infraestructura también aduanera. Aquí José pues, nos podrá después explicar, ¿verdad?, qué tan deficiente o qué tan competitivo estamos, ¿no? Y finalmente argumentaban que necesitaban ciertas capacidades o talentos que el gobierno mexicano no estaba atendiendo en términos de educación en la zona, ¿no? Entonces, todo esto es consecuencia, insisto, de las decisiones que se tomaron previamente. Yo creo, ahorita lo mencionábamos previamente, que es una nueva oportunidad de generar un beneficio con este fenómeno, la relocalización, de renegociarse este nuevo TEMEC 3.0, por así llamarlo, y realmente aprovechar esa oportunidad, pero nosotros como país tendríamos que hacer ese trabajo. Claro. Hablan del Plan México, estuve en una reunión hace poco con el CADER, donde expusieron los beneficios, los objetivos que se buscan. Sin embargo, se les comentaba, está bien que queramos atraer inversión, pero si no estamos generando estas condiciones de Estado de Derecho, de certeza jurídica en el largo plazo, difícilmente tanto extranjeros como nacionales estarían dispuestos a hacer esas inversiones que tanto necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, como que este gran reto tenemos que atacarlo de manera integral, ¿sí?, con capacidad para renegociar el tratado, pero también hacia el interior, ¿verdad?, haciendo la tarea o hacer lo que dejamos de hacer en los últimos años, ¿no? Interesante este punto que comentas, porque no es solamente el tema de los aranceles, sino toda una serie de medidas que han venido tomándose desde el sexenio anterior, es correcto, que ya están repercutiendo en esto, y lo de los aranceles pues no fue más que la gotita que derramó el vaso. Thor, tu visión acerca del mismo tema, sobre los empleos perdidos, las causas, todo esto. Sí, pues bien como lo comenta Mario, sí es una cuestión alarmante por lo que dependemos tanto de la industria maquiladora. Tú le has dado un seguimiento muy puntual a esta parte del empleo, mes con mes reportando cómo va la caída, Ajá. cómo va la subida, pero lamentablemente ha ido a la baja. Más caídas que subidas. Y sí, Ciudad Juárez es una ciudad muy atractiva, o sea, donde hay mucho dinero y están las industrias, la gente sabe trabajar, tantos años con este modelo maquilador. Pero sí, hemos perdido competitividad, fíjate, los últimos 6 años ha subido el salario mínimo un 400% aquí nomás. Yo no entiendo por qué en el interior no lo han subido también, porque tiene que ser mayor aquí por acá. La certeza jurídica, bien lo dijo Mario. En años pasados los cruces por aquí, en meses pasados los cruces por aquí estaban cerrados por el gobernador Abbott. Ahora los aranceles, entonces, se vuelve un tema complicado para los inversionistas. Recordemos que estos inversionistas pues, son centros de costos, Paco, y cuando hablas de centros de costos,
pues ellos tienen un presupuesto, ¿no? Y digo, esto es lo que podemos gastar y esto es, y si nos salimos, pues ya no es negocio. Esa es la crítica que yo he venido haciendo al gobierno federal, estatal, municipal, que siguen vendiendo al país de esa manera. Tienen que apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que trabajar más con la industria maquiladora, tiene que haber transferencia de tecnología, tenemos que tener más industria nacional. Un país que no tiene industria nacional es un país pobre, Sí. y cada vez son menos industrias nacionales y cada vez se les complica más. Entonces hay mucho trabajo por hacer, y no vemos, cuando vemos estos movimientos globales que pasan, lo ves muy claro aquí, como dice Mario, es un laboratorio. Sí. Porque aquí es un termómetro. ¿Por qué? Porque hacemos los mejores productos para todo el mundo, y cuando bajan esos productos, su producción en la maquila, pues te das cuenta que anda mal la economía. Del mundo. Del mundo. Entonces digo, pues bueno, si yo le pregunto a los políticos, a los empresarios, al líder, al que tú quieras, ¿qué es lo que queremos para la ciudad? ¿Cuál es nuestra visión económica en el corto y el mediano plazo? Hemos insistido en muchos temas de esos, y ahora pues ahora que ven los aranceles, pues claro que va a ser un movimiento muy fuerte y no podemos quedarnos ahí sentados, tenemos que seguir avanzando en a ver de qué manera le damos la vuelta, como siempre, como juarenses lo hemos hecho, que nos están poniendo una vapuleada, sí, y yo te lo digo desde mi experiencia, desde que he venido a la baja con los requerimientos que yo he tenido en mi empresa, y ese es un claro ejemplo. Porque hablo con el gringo, con el corporativo, no, espérate, hablo con el cliente, los pocos clientes que tengo aquí, no, espérate, estamos en juntas, estamos viendo a ver si nos vamos de aquí, estamos viendo si automatizamos esta línea de producción, porque pues ya no, el costo laboral es muy alto, estamos esperando, viendo a ver de qué manera castigamos ciertos costos para poder dar el precio que tenemos que dar. Entonces se vuelve ahorita, hay poco trabajo, Paco, y todo el mundo se pelea por él. Claro. No, Entonces, es que detonan muchas cosas, ¿me entiendes? Digo, sí. pero pues nosotros con esta visión pues tenemos que darle, no hay de otra. Como decía ahorita Mario, ¿verdad? Hay que buscar la estrategia adecuada para tomar las precauciones por lo que venga. José, en la parte de la logística, nos comentabas hace ratito antes de entrar al aire, que ya ahorita importar productos de China pues ya sale completamente del mercado, ¿no? Sí, para empezar, en los 30 años que he estado en este negocio, nunca había visto aranceles tan aparatosos. 110%. Bueno, el auto eléctrico chino ya había tenido por parte de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos aranceles altos. La realidad de las cosas es que estamos muy ligados al primer país exportador en el mundo de insumos, que es China. O sea, en pocas palabras, China le vende a todo el mundo. Ajá. Todo lo que traes prácticamente trae un origen de China. Entonces, es una liga impresionante lo que se tiene. Entonces, obviamente, todo esto tiene que crecer en costo. Y por segundo, el tema es también la tecnología. Algo tiene que estar viendo también, porque sabemos de antemano que ahorita con la inteligencia artificial, las líneas automatizadas, ya no sabemos en un mediano plazo, tal vez en 5 o 7 años, el factor humano, ¿qué tanto va a ser requerido? Siempre va a ser requerido. Pero ya las líneas que tú ves en estas plantas japonesas, chinas, alemanas, algunas mexicanas, asiáticas, está prácticamente todo robotizado. Hace muchos años leí un reportaje de uno de los millonarios principales en el mundo que decía que va a llegar el momento en que ya no te va a cobrar el gobierno impuestos sobre los empleados, los humanos, sino sobre los robots. Sí, porque ya no va a haber... Sobre los robots. O sea, era un análisis de hace 12 años que él veía venir. Dice, pues al rato, si no va a haber humanos, va a haber aparatos mecánicos, todo esto, toda esta tecnología. Haciendo los productos, pues van a tener que cobrarte por las máquinas. Pero bueno, un poquito adelantado tal vez a esto. El factor definitivamente, mientras esté ligado el mundo a los productos chinos, de hecho, China toma un paso agigantado con el COVID. Con el COVID se vuelve el rey de los productos COVID, que bueno, el tema del COVID es muy sensible, trato de no tocarlo tanto porque es un tema muy sensible de salud, claro.
Pero la realidad de las cosas es que se posiciona todavía aún más con los factores de los productos COVID, o sea, se convierte en el estratega de todos los productos COVID. Ya después otros países empezaron a producir estos productos. Estamos viendo ahí unas imágenes, José, de lo que hablabas ahorita. Ya en China, toda una línea de producción, toda la maquiladora, robotizada completamente. Sí, en definitiva, yo creo que atino mucho lo que los compañeros que están aquí, expertos exponiendo, completamente atino comentarios. Sí, ¿qué va a hacer México? O sea, ¿qué vamos a hacer como país? Porque son varias las que ya traemos crisis. Yo recuerdo que han existido varias. Inclusive tú ahorita entras a las redes sociales y ves a las personas, ¿dónde están contratando? ¿Dónde están contratando? Oigan, acá hay trabajo. O sea, eso ya tenía años que no lo veía. Lo hablaba con una entrevista que también me hacían en radio hace poco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues tal vez el IMSS maneja un poquito menos del 60% directo de la industria manufacturera y maquiladora. Pero en realidad, todos dependemos. El que desayuna, nosotros que nos dedicamos al comercio exterior, el 95% son de industria maquiladora. Las cafeterías, los consultores. Es una cadena, ¿no? Porque el empleado de maquila, si tiene trabajo, pues lleva su carro a arreglar al mecánico. Y el mecánico tiene trabajo y tiene dinero para comprarle cosas a sus hijos y al esposo. O sea, es una cadenita, ¿no? Sí. Finalmente la maquila le termina afectando a todos. Estamos en la guerra comercial entre el país que más exporta en el mundo, que es China, contra el país que más importa en el mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Es una verdad, tamaño del mundo, y es una verdad que probablemente, esto es una de las tantas teorías que hay por ahí circulando en los medios de comunicación y en diferentes espacios de análisis económico, es una teoría que dice que es de las cosas que Trump quiere cambiar, que Donald Trump quiere cambiar, y pues en eso está empeñado con estas decisiones tan arrebatadas, por decirlo menos. Tenemos que ir a la pausa, vamos al corte y regresamos en un instante.